Cordial saludo, mi nombre es César Muñoz, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la UNAM y les presentaré la sustentación del trabajo final del curso Propiedades y Contaminación del Suelo. El curso se dividió en 3 fases. La primera fase corresponde al diagnóstico del problema. En la tabla 1 se describen algunas propiedades de un suelo de la sabana de Bogotá, en el cual cuenta con una altitud de 2.640 metros sobre el nivel del mar, una temperatura promedio de 19 grados centígrados, una precipitación anual de 1.200, un nivel freático muy profundo, un tipo de drenaje natural bien drenado, un material parental, ceniza volcánica depositada sobre arcilla lacustre, a uso actual, cultivos de hortalizas, un pH del 5.5, un porcentaje de materia orgánica del 12%, una granulometría del 64% arenas, 24% limos, un 12% arcillas. Estos solo actualmente se encuentran en uso para el cultivo de hortalizas como repollo, brócoli, apio, lechuga y cebolla. El manejo de estos cultivos en la actualidad se realiza de manera convencional, resaltando el uso de pesticidas, herbicidas y riego por aspersión. El riego de la zona proviene de una fuente hídrica superficial que aguas arriba tiene vertimientos industriales. En los últimos años se ha visto reducida la productividad de los cultivos y adicionalmente se han encontrado trazas de metales pesados como el cadmio, el arsénico y el plomo en los tejidos vegetales, que incluso llegan en algunas ocasiones a sobrepasar los límites máximos permisibles que establecen el Incoterm para este tipo de alimentos. Esta problemática afecta no solo a los productores de la zona, sino también a los consumidores de los productos en fresco, quienes corren riesgos sanitarios por intoxicación. Se requiere entonces una medida para mitigación ambiental, por cuanto el conocimiento sistémico de la problemática permitirá la formulación adecuada de alternativas de manejo. Clasificación del suelo. De acuerdo al material parental característico, se puede definir que el orden taxonómico del suelo de la sabana de Bogotá se ubica dentro de la categoría de los andisoles, los cuales se constituyen de material orgánico procedentes de las erupciones volcánicas que arrojan cenizas, pómez y lavas. Las propiedades ándicas del suelo: baja densidad, alta capacidad de retención de fosfatos en un 85%, acumula materia orgánica humificada en la superficie, un color oscuro, dificultad en dispersión de arcillas en promedio de 20 al 25%. Clase textural. Teniendo en cuenta que la granulometría del suelo, según la tabla 1, es 64% arena, 24% limas y 12% arcillas, y mediante la utilización del triángulo de texturas podemos concluir que la textura de este suelo, en particular de franco arenoso. Este tipo de suelo se caracteriza por tener buena aireación, lo cual ayuda a los organismos en el suelo a sobrevivir, los cuales benefician a las plantas ayudándolas a absorber nutrientes. Clasificación del suelo según el pH y el contenido de materia orgánica. Según la tabla 1, el pH del suelo de la sabana de Bogotá es de 5.5, lo que significa que es fuertemente ácido. Esto nos quiere decir que la producción y propiedades químicas de este suelo son netamente equilibradas y garantizan un buen rendimiento. El contenido de materia orgánica del suelo es del 12%, por lo que se deduce que el nivel de materia orgánica es muy alto. Características de los contaminantes presentes en el suelo. Los suelos de la sabana de Bogotá a través del tiempo se han estado contaminando con metales pesados tóxicos provenientes de la explotación y fundición de metales, de los insumos agrícolas, de los lodos de sedimentos residuales, de la combustión del carbón y el petróleo en las industrias químicas y en la adecuada disposición de los desechos generados por el ser humano. Estos metales, que sin ser esenciales para las plantas, son tóxicas para el hombre y los animales que las consumen. Cuando sobrepasan determinados niveles, entre estos elementos tenemos el cadmio, el cual en concentraciones excesivas en el organismo pueden producir arteriosclerosis, hipertensión arterial, trastornos renales y está asociado con cáncer testicular y de próstata. El otro elemento encontrado fue el plomo, el cual las concentraciones en el cuerpo humano causan daños de los riñones, en el tracto gastrointestinal, en el sistema reproductor y en las neuronas. El otro elemento encontrado fue el arsénico, el cual se manifiesta en la salud humana con la disminución de la producción de glóbulos rojos y blancos, cambios en la piel e irritación en los pulmones, y se considera un inductor en el cáncer de piel. En los cultivos, la concentración de estos metales puede disminuir el rendimiento de sus cosechas, cambio en la composición de los productos y afecta el crecimiento y formación de las raíces laterales y secundarias. Pasamos a la segunda fase, que es la formulación de hipótesis. La continua utilización de los pesticidas, herbicidas y la utilización de aguas contaminadas para la aspersión de los cultivos en la sabana de Bogotá están generando una reducción en el rendimiento productivo de los diferentes cultivos plantados en la zona, y aún lo que es más grave, muchos de los tejidos de estos cultivos, especialmente las hortalizas, acumulan trazas de metales pesados como el arsénico, el plomo y el cadmio. En esta zona es muy común la utilización de los pesticidas, herbicidas como agentes que permiten prevenir o controlar las diferentes enfermedades y malezas que pueden afectar el normal desarrollo de los cultivos, pero este control en muchas ocasiones no se realiza de manera controlada y puede desencadenar en problemas mayores, debido a que muchas de estas sustancias pueden ser solubles en agua y pueden ser arrastradas por las lluvias, inundaciones
o por el mismo riego hasta llegar al suelo y a las aguas superficiales y subterráneas. Esta contaminación puede llegar a afectar la composición normal de los ecosistemas y poner en riesgo la vida de muchos seres vivos. Bueno, la tercera fase fue la propuesta de solución del problema, en el cual se presentaron tres propuestas. La primera alternativa fue la fitorrecuperación y la segunda fue la fitodescontaminación, y la propuesta de solución seleccionada fue la fitorremediación. Esa es una de las vertientes de la biorremediación y puede considerarse una tecnología alternativa rentable y sostenible. En esta se usan plantas que almacenan y eliminan sustancias tóxicas como metales mediante procesos metabólicos. Existen varias técnicas de fitorremediación aplicables a suelos contaminados con metales pesados. Una de estas técnicas es la fitoextracción o fitoacumulación. Esta consiste en la absorción y translocación de los metales desde las raíces hasta las partes aéreas de las plantas. Estas posteriormente se cortan y se incineran o son acumuladas para reciclar los metales. Otra de las técnicas utilizadas es la fitoestabilización. Esta se basa en el uso de plantas tolerantes a metales para inmovilizarlos a través de su absorción y acumulación en las raíces o precipitación en las rizósferas, disminuyendo su movilidad y disponibilidad para otras plantas o microorganismos en suelos donde la gran cantidad de contaminantes imposibilita la fitoextracción. Dentro de sus principales ventajas está: la fitorremediación utiliza las capacidades existentes de las plantas y de los sistemas que apoyan para limpiar los suelos, siendo más rentables que los métodos usados tradicionalmente para la recuperación de suelos contaminantes. La fitorremediación implica menos trabajo y no perturba los alrededores naturales del sitio de la contaminación. Los metales absorbidos por las plantas pueden ser extraídos de la biomasa, cosecha y después ser reciclados. Puede reducir en la entrada de otros contaminantes en el ambiente, por lo que los contaminantes quedan atrapados en las plantas. Dentro de sus desventajas son muy pocas plantas potencialmente usadas para el tratamiento con la técnica de fitorremediación. La fitorremediación trabaja lo mejor posible cuando los contaminantes están al alcance de las raíces de las plantas, típicamente a 3 a 6 pies de profundidad para las herbáceas y de 10 a 15 pies para los árboles. Es relativamente lento, el crecimiento de las plantas está limitado por concentraciones tóxicas o contaminantes, por tanto es aplicable a ambientes con concentraciones bajas de contaminantes. Se requieren áreas relativamente grandes. Las conclusiones y recomendaciones: el riego de los cultivos de la sabana de Bogotá con aguas contaminadas y el uso desmedido de pesticidas y herbicidas está ocasionando que estos suelos se estén volviendo vulnerables a la contaminación progresiva, reduciendo su productividad y poniendo en riesgo la salud de los consumidores. La fitorremediación es una tecnología emergente en el tratamiento de la contaminación. Su aplicación es cada vez mayor y sus resultados se están calificando como muy positivos. De recomendación: se recomienda cambiar de forma definitiva la fuente que surte el agua para el riego de los cultivos en la zona, para evitar que se sigan acumulando metales pesados en el suelo y continúe la contaminación. Muchas gracias.